capítulo 1, perdón, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26 al versículo 28. Cuando estés ahí, dígame amén. No saben lo emocionado que estoy de volver a verles. Ok, leemos, dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. ¿Qué es lo primero que el hombre escucha de la boca de Dios? ¿Qué es lo primero que el hombre como creación escucha de su creador? ¿Escucha qué? Bendición. Mira lo que dice el versículo 28. Y los bendijo Dios. Hay otra versión que dice: y Dios los bendijo diciéndoles. Lo primero que escucha la creación de su creador es ¿qué? Bendición. ¿Por qué crees tú que lo primero que escucha la creación de parte del que la crea es bendición? ¿Crees tú que es importante? La primera palabra que expresa Dios sobre el ser humano es bendición. Otra de las cosas que expresa Dios al ser humano es, le da autoridad, ¿cierto que sí? Esa cucaracha que pasa a veces, tú tienes autoridad. Aunque parece que a veces tiene más ella, ¿cierto? Lo segundo que le da Dios al hombre es ¿qué? Autoridad. Y lo tercero, según ese pasaje, que Dios le da al hombre es propósito. Diga conmigo: bendición, autoridad y propósito. Tres cosas que encuentras en este pasaje, que es lo primero que Dios le da al ser humano. Mire que no le pone nombre todavía. Simplemente declara una bendición, lo bendice. Es importante para Dios y es importante para ti, para mí, saber que lo primero que escuchas del Señor es bendición. ¿Por qué? Mire, los primeros 34 versículos que tiene la Biblia, y te lo voy a mostrar rápidamente, se encuentra en esos primeros 34 versículos, encontramos 3 veces la palabra bendición. La primera está en Génesis capítulo 1, versículo 22. Mire ahí, no le va a tomar mucho tiempo. Génesis capítulo 1, versículo 22 dice: y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense en las aves en la tierra. Está declarando bendición el Señor sobre lo que Él creó, sobre los animales que están en el agua, sobre las aves que están en el cielo. En Génesis capítulo 1, versículo 28 lo acabamos de leer: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y la tercera bendición está en Génesis capítulo 2, versículo 3. Mire allí rápidamente: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El bendecir era necesario para el cumplimiento de su propósito
y su plan para el ser humano en la tierra. Lo primero que Dios le da al ser humano como herramienta para comenzar es su bendición. Yo sé que dirías amén si yo te dijera, lo primero que el Señor le da es $1,000,000 a cada uno para comenzar. Dirías, amén. Y te alocarías y no, mentiras, eso es en otros lugares. Algo intangible es lo que estamos queriendo explicar. Lo que Dios te da para construir algo tangible es algo intangible. No sé si me hago entender. Qué tremendo que tú y yo como padres, lo primero que tenemos que darle a nuestros hijos para que comiencen su vida es algo intangible. Mi amor, te vas a casar, mi amor, te voy a dar algo que va a ayudarte en todo el matrimonio. Y tú quizás por dentro pensando, ay, la chequera, la tarjeta, tan lindo, la otra casa me la va a regalar. Ay, el taxi, ay, tan bello mi papá. Y que salga tu papá y te diga, te voy a dar mi bendición. Te bendigo, hija, que te vaya muy bien en el matrimonio. Eso es lo que causa. ¿Y qué es lo primero que vas a pensar de tu papá? ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? Ay, mi papá tan lindo. ¡Qué tacaño! ¿Cómo se le ocurre no darme sino que la bendición? Mire, qué increíble. Yo no sé cuántos vienen de una tradición católica y qué era lo primero que hacía la persona cuando salía de casa. ¿Qué pedía? Mamá, dame la bendición. Papá, dame la bendición. ¿Por qué? Porque ahora, después de tantos años, y no estoy diciendo que vamos a volver a ese tiempo, no, pero a la luz de la palabra encontramos que lo primero que Dios hace y dice a la creación es que los bendice. Que lo primero que Dios hace cuando crea al ser humano es que lo bendice. Algo que es intangible, pero que produce efectos tangibles. Es decir, la bendición no se puede ver, pero produce cosas que se ven. Cuando usted bendice a su hija que se va a casar, a su hijo que se va a casar, lo bendice, ora por él, le dice, Señor, que sea tu mano sobre ella, tu mano sobre él. Es muy probable que a futuro tú comiences a ver el fruto de esa bendición. En un buen matrimonio, obviamente con problemas, con dificultades, pero allí la presencia del Señor ayudándoles, restaurándoles, levantándoles, animándoles, en fin. Entonces, lo primero que encontramos en estos versículos es que la bendición de Dios, al parecer, y no es porque lo esté dudando, es porque estamos analizando el pasaje, al parecer la bendición de Dios tiene poder. Diga conmigo, la bendición de Dios tiene poder. Así como la bendición o como las palabras de autoridad que expresa un padre sobre su hijo tienen poder. Yo no sé cuántos papás o cuántas mamás les ha pasado que el niño se sube y dice se va a caer. Y eso es como si le echaran la sal, ¿cierto? No salga que le pasa. Mire, nosotros tenemos que entender algo. Cuando tú ves Abraham bendijo ¿a quién? A Isaac. Isaac bendijo a Esaú y a Jacob. Y Jacob bendijo a todas las 12 tribus, es decir, a todos los 12 hijos. A cada uno le dio una bendición en particular. Vino, lo sentó y lo bendijo a cada uno. ¿Por qué? Porque el hablar bendición tiene poder. Dios lo habló y fue lo primero que Él aclara o que Él dice. Y esa bendición la encontramos que Dios le dice al hombre que ¿en qué se basa la bendición de Dios? Vuélvete porfis a Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y dijo Dios, y los bendijo Dios y les dijo. Ok, ahora vamos a ver la bendición. ¿De qué consta la bendición? ¿Qué dice? Fructificad y multiplicaos. ¿A qué les suena eso? Den fruto. Produzcan, ¿cierto?
multiplíquense, dice la palabra, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí vemos lo que hablábamos ahorita, ahí vemos la autoridad que Dios le da al ser humano. El propósito es multiplicarse, el propósito es fructificar, el propósito es producir, el propósito es caminar hacia adelante, seguir hacia adelante. ¿Y para qué? Bueno, ¿y cómo comienzo todo eso? ¿Cómo arranco todo eso? Todo parte desde una bendición que Dios le da al ser humano. Cuando tus padres te bendigan, cuando tú bendigas a tus hijos, cuando tu pastor te bendiga, cuando un hermano te diga, te bendigo, Dios te bendiga, diga amén. Porque lo que estamos declarando es eso, la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Amén. De paso, permítame hacer una aclaración, abrir paréntesis. Empezamos con los paréntesis. Abro paréntesis. Cuidado, porque he escuchado a muchos de ustedes al despedirse decir, chao, suerte. Y yo creo que lo dices porque no has caído en cuenta, porque es quizás ¿cómo se dice? Una forma, una expresión de nuestra cultura. Chao, suerte, mijo. Pero es poner nuestro futuro en las manos de la suerte. Y nuestro futuro no está en las manos de la suerte, nuestro futuro está en las manos del Señor. Entonces yo quisiera instarte, exhortarte a que no vuelvas a decirle a alguien suerte, que más bien le digas que Dios te bendiga. Amén. Ahora sí, cierro paréntesis. En otras palabras, Dios le está diciendo al hombre, fructifica, multiplica, produce. Mire, para nosotros hoy en día podría significar que no se queden pensando en lo que no hicieron, en lo que dejaron de hacer o en lo que no lograron el año pasado. Todavía hay personas mortificándose por el año pasado. Hoy quiero invitarte en el nombre del Señor que comiences este nuevo año a decirle al Señor, Señor, bendíceme, porque este año yo quiero fructificar, quiero prosperar, quiero bendecir, quiero salir adelante, quiero crecer, quiero dar frutos. Mire, el año pasado está allá, en el pasado, pero este es un tiempo en el que Dios te da la oportunidad y te regala un nuevo año para que podamos seguir avanzando, seguir creciendo en todas las áreas de nuestra vida. No te estoy hablando en área financiera solamente, en el área académica, en el área espiritual. Ay, yo el año pasado dejé el discipulado en tal y tal. No, es que yo todo lo que comienzo no lo termino. Detente. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y que el Señor te permita este año retomar tus estudios de discipulado. Amén. ¿Qué se espera con esa bendición? Que tú produzcas. Es decir, que te vuelvas disciplinado, que pongas esa prioridad en tu vida, que vengas a todos los discipulados, que traigas las tareas, los informes, que culmines tu discipulado. ¿Ok? Amén. No sé, como que se quedaron viéndome. Ahora, la pregunta sería la siguiente: ¿cómo puedo yo fructificar? Y me fui a la palabra del Señor. Obviamente tenemos que ir siempre a la palabra del Señor. Y vaya conmigo a Mateo. Quiero mostrarle un ejemplo rápido. En Mateo, capítulo 25. Es un pasaje que usted ya conoce, por lo cual no voy a leerlo en su totalidad. Bueno, lo vamos a analizar en su totalidad, pero no lo voy a leer. Voy a comenzar a mirar rápidamente este pasaje. Mateo capítulo 25, versículo 14 al versículo 30. Cuando lo encuentres, dígame amén. ¿Está listo? Ok. Al igual que, ¿cómo se llama este pasaje? ¿Es la parábola de qué? De los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. ¿Cuántos hemos leído esta parábola? Ok, no la vamos a leer entonces toda. Vamos a ir
a unos puntos especiales. Préstame atención. Déjame decirte algo. Al igual que el amo le dio talentos a los 3 hombres y después pidió cuentas de algo que él ya les había dado, ¿cierto? Después viene el amo al tiempo a pedir cuentas de lo que les dio. Simplemente lo que hizo el amo fue decirle a aquellos 3: les entrego estos talentos, administrenlos correctamente y yo después vengo y les pido cuentas de ellos. ¿Vamos bien ahí? Sí. Lo que él ya les había otorgado, él no les pidió algo que él ya no les hubiese dado. Él a cada uno le entregó 5, 3 y 1 talento. Vino después a ver qué habían hecho con esos talentos. Dios nunca pide algo que ya no haya otorgado, que no haya dado. Y la palabra del Señor nos muestra a través de este pasaje que Dios hace lo mismo con nosotros. Es decir, bueno, no voy a adelantarme. Puntos principales o puntos importantes de este pasaje. Ahí los que están copiando, alisten ese lapicero. ¿Están listos? Puntos importantes. Número 1, yo encuentro el primer punto importante en el versículo 14. Porque el versículo 14 nos hace una revelación de qué es en realidad esta parábola. Esta parábola es un ejemplo que toma el Señor Jesucristo para enseñarle a todos los que estaban escuchándole cómo es que el reino de los cielos. ¿Cómo explicar Jesús un reino tan sublime, tan majestuoso, tan poderoso, tan omnipotente, tan grande? ¿Cómo expresarle a los que estaban escuchando cómo es el reino de los cielos? Y él toma esta parábola. Así que escúchame, por eso tenemos que prestar atención a lo que vamos a leer, porque lo que vamos a leer no es una historia que se le ocurre a Jesús. Es una historia, es una parábola que él trae para revelarles a ellos y de paso revelarnos a nosotros cómo es que. Sacuda al que tienes a tu lado, dile: te duermas. Ay, pastor, es mi primera dormida de este año, estoy entregando las primicias también. Ok, mírame acá. La idea es que Jesús le está enseñando y nos está enseñando cómo es que el reino de los cielos. ¿Cómo funciona el reino de los cielos? Lo segundo importante que encuentro está en el versículo 15. Que dice: a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno ¿qué? Conforme a su capacidad, y se fue lejos. Acuérdate que estamos hablando del reino de los cielos. A cada uno, el segundo punto importante es que a cada uno se le dio conforme a su ¿qué? Capacidad. Todos recibieron. Los 3 recibieron unos 5, perdón, ahorita dije 3, perdón. A uno 5, a uno 2 y a otro 1. Todos recibieron. Lo que pasa es que cada uno recibió según su capacidad. Dios no va a darte más de lo que tú puedas soportar. No va a permitir que la bendición te aplaste. Amén. Por eso es una bendición poner nuestras vidas en las manos del Señor. Amén. Mira, dice la palabra del Señor que a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Sigamos. Número 3, qué importante hay en este pasaje también. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Lo tercero importante que encuentro es que el Señor vino y arregló cuentas con ellos. Pidió que se le mostrase cómo está administrando ese talento. El de 5 pasó y expresó y mostró los libros, mostró el informe. El de los 2 pasó e hizo exactamente lo mismo. Y el de un solo talento también. Lo que nos quiere decir que a nosotros se nos ha dado una administración de todo un año. ¿Qué hacer en todo este año?
Hay 360 días que tenemos por delante. ¿Cómo administrarlos? Cada uno vivirá situaciones según su capacidad. Cada uno afrontará momentos en este año según su capacidad. Pero créame que es responsabilidad nuestra vivir como si el día de mañana el Señor nos fuese a pedir cuentas de cada uno de los días que vivimos. Amén. Si algo tiene Dios es que Dios no malgasta los recursos. ¿Para qué vives? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué todavía tenemos aliento de vida? Tiene un propósito. Amén. Número 4. Algo importante que encuentro allí está en el versículo 21, en el versículo 23 y en el versículo 30. Y lo que encuentro en este número 4 es que este amo es un amo justo que dio a cada uno según su trabajo. Le dio a cada uno según su qué, dice la palabra en el versículo 15, según su capacidad. Pero también premió a cada uno según qué, su trabajo. Amén. ¿Sí me está siguiendo? Versículo 21 dice la palabra: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 23, su Señor le dijo, a este es el que tenía 2 talentos, le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra, ¿dónde? En el gozo de tu Señor. Y al talento, al de un solo talento, no me hice entender. Versículo 30, mira lo que le dice el Señor. Hasta que estaba como talento más bien. Dice: y al siervo inútil, ¿cómo lo llama? Wow. Yo no sé si a ustedes eso ¿no le parece fuerte? ¿Cómo era el siervo? Ahorita te vas a dar cuenta que era malo, te vas a dar cuenta que era perezoso, que era negligente. Pero para acabar de ajustar, el Señor lo remata y le dice: ¿es qué? Inútil. En otras palabras, ¿qué? No sirve para nada. En vocabulario de mamá, no sirve para taco. ¿Alguna mamá alguna vez? ¿No? Todas muy contemporáneas, todas muy... Ok. Yo escuché esa expresión alguna vez: no sirve para taco, escopeta. No sé qué es, pero... A los 3, al que trabajó bien le dice: buen siervo, fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al que tenía 2 talentos, los multiplicó, también le dijo lo mismo: buen siervo, fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero al que tenía 1, y ese 1 no hizo absolutamente nada con él, sino que lo enterró, ¿qué le dice el Señor? Siervo inútil. A los otros le dice: bueno, siervo fiel. Dios es un Dios que es justo y sabe reconocer el trabajo de cada quien. Al que trabajó le dice: bueno y fiel. Y al que no trabajó le dice: inútil. ¿Y cómo sabe el Señor quién trabaja y quién no trabaja? Por sus frutos. Amén. El mismo Señor Jesucristo declaró: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál fue el fruto del primer hombre asalariado? Multiplicó 5 talentos. El segundo multiplicó 2 talentos. Y el tercero, nada, no multiplicó. Acuérdate, escúchame, acuérdate lo que hablamos en Génesis. Dios bendijo al hombre para que se multiplicara, para que creciera, para que fructificara. Y aquí estamos teniendo un ejemplo de cómo hacerlo. Y lo que estamos viendo es que el amo le dio una bendición a cada uno. ¿Me está siguiendo? A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. ¿Por qué? Porque Dios es que a uno les da más que a otro. Porque Dios hace acepción de personas. Porque unos nacemos con estrella y otros no. A cada uno se le dio conforme a su capacidad. Pero escúchame, quédate conmigo, no te me duermas, por favor. Quédate aquí, porque te vas a dar cuenta que si eres siervo fiel, tu capacidad puede aumentar.
Así que no se preocupe por su comienzo de este 2020, porque no es lo mismo el comienzo que el final. Dele un aplauso al Señor. ¿Estamos aquí todavía? ¿Sí? Número 5, algo importante de este pasaje. Y yo no sé, pero esto a mí me pegó tan fuerte. Yo nunca lo había visto hasta este tiempo que estaba estudiando este pasaje. Y fue como si el Espíritu Santo me cogiera la cabeza y me agachara así y me dijera, vea. En serio. Lo encuentro en el versículo 24 y 25. Mira. Dice la palabra del Señor: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. La primera mentira que dice, te conocía. ¿Te fijas? Te conocía, dice la palabra del Señor. Te conocía que eres hombre duro. ¿Eso es cierto? No. En otras palabras, pretendía conocerlo, creía que lo conocía, pero en realidad no conocía a su amo. Él no era lo que estaba describiendo, es decir, él no es un amo duro que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció. Eso es una mentira, porque a él mismo se le había entregado ¿cuántos talentos? 1. ¿Sabes? Y a veces esa es nuestra expresión para con Dios. Es que el Señor es muy duro conmigo. Es que a unos les da esto, a aquellos, aquello, a los demás allá, a aquellos no sé qué. Es que Dios es muy duro, a mí no me da nada. Yo no sé, hay unas canciones por ahí que había una canción que escuché en esto de diciembre, y no porque estaba escuchando canciones, ni porque me desconvirtiera, no. Pero obviamente como es diciembre en todo lado escuchas. Y hay algo que decía que Diosito, la plata la diste mal repartida, a uno les diste más y a otros no sé qué. Y es una alegoría o un alegato de ese cantante contra Dios. Mira, ten en cuenta, cada uno hemos recibido según nuestra capacidad, pero no limites esa capacidad. Ahora te vas a dar cuenta cómo puedes prosperar en todas las áreas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que él no conocía a su amo, en primer lugar. En primer lugar, tenemos que conocer a Dios. El Dios que nos da la bendición de un nuevo año no es un Dios injusto, no es un Dios malo. Acabamos de declarar juntos que Él es ¿qué? Bueno. Amén. Pero note lo que viene a continuación, versículo 25. Por lo cual, ¿qué? ¿Tuve qué? Miedo. Iglesia, un enemigo a la hora de tú multiplicar, a la hora de tú crecer, a la hora de tú prosperar, a la hora de producir, un enemigo es ¿qué? El miedo. Y ese miedo puede decirse miedo a lo que va a pasar, miedo a lo que viene adelante, miedo a que si lo siembro y no crece, miedo a lo que hago con este talento o no hago con este talento. Pero el miedo que dice este versículo está relacionado directamente con el no conocimiento del amo. Porque él dice, yo conocía que tú eres un amo de estas características y por lo tanto, ¿tuve qué? Miedo. Cuando tú conoces, escúchame, cuando tú conoces a Dios, el conocimiento del Señor, de Dios y de su amor perfecto para contigo echa fuera todo temor. Aleluya. ¿Cómo me hago entender? No es que usted cite ese versículo en momentos de temor. Ay, el perfecto amor echa todo temor. Ámame, 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 Señor. Ámame, ámame, ámame. Ay, ámame. Eso no es como como un talismán, como una frase. Ámame mucho, Señor, que tengo miedo. Ámame mucho. No. Es entender en el contexto que Dios ha expresado su amor hacia ti de muchas maneras. Dios te ama y por ese amor que tiene para contigo te ha hecho su hijo. Y al ser tú hijo de Dios,
¿Por qué has de temer? ¿Por qué has de atemorizarte? El perfecto amor de Dios como papá debe echar de delante de ti el temor que puedas tener hacia un futuro. Amén. Como veo yo o como ven mis hijos que su padre les ama, una de las formas es que su padre los cuida. Su padre los protege, su padre les provee, su padre hace esto, lo demás allá, lo demás acá. Como vemos nosotros el amor del Señor en su protección. Pero cuando no conocemos a Dios, a través de relacionarnos con Él y con su Hijo, con el Espíritu Santo, con su palabra, entonces el temor se apodera de nuestra vida y vivimos todos los días con ansiedad y con temor. Porque no entendemos que si yo hoy amanecí es porque papá me dio ese regalo de vida. Papá está conmigo, papá camina conmigo, papá me abre las puertas. Su amor como padre quita de mi corazón el temor. Él me cuida, Él está conmigo. Él ha prometido que Jesucristo dijo que Él iba al Padre, pero que no nos dejaría solos, que nos entregaría un consolador, que no es la tercera persona de la Trinidad, como muchos normalmente decimos. Es la Trinidad y se llama el Espíritu Santo. Lo aclaro porque a veces cuando decimos es la tercera persona, uno a veces como que intenta decir, bueno, no tiene tanta importancia como el primero o el segundo. Es como la liga pasada. Usted se puede acordar del campeón. ¿Cuál es el campeón? Ay, ninguno, gloria al Señor. Aquí todos vemos enlace. El campeón fue el América, el subcampeón fue Junior y el tercero nadie se acuerda. Nadie se acuerda. ¿Cucu qué? Bueno, por aquí dijeron Cúcuta, pero nadie se acuerda. No. Imagínate. ¿Por qué no podemos menospreciar al Espíritu Santo de Dios? Él es parte de la Trinidad y es tan importante como el Padre y como el Hijo. Y ha sido enviado para guiarte y que en esa guianza tú no tengas temor. Pero ¿qué ocurre cuando no nos relacionamos con el Señor? ¿Qué ocurre cuando no nos congregamos, cuando no tenemos nuestro devocional? ¿Qué ocurre cuando no conocemos al amo, es decir, a Dios? ¿Qué ocurre? Nos llenamos de argumentos de quién es Dios según mi manera de verlo. Tú no puedes describir a Dios, escúchame, no podemos describir a Dios según nuestra manera de verlo, según nuestra perspectiva. Para eso está la palabra de Dios. Él se ha revelado a través de ella, su carácter como obra, a través de su Hijo Jesús lo podemos ver, a través de su palabra lo podemos ver. Si no, en momentos de angustia a ti te parecería que Dios es injusto, que Dios es malo. Pero cuando lo ves a la luz de la palabra te das cuenta que es todo lo contrario. Y todo temor de tu corazón tiene que irse, porque sabes que Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Que su Espíritu Santo está contigo en mañanas soleadas, pero también en mañanas lluviosas, en noches de estrellas, pero también en noches nubladas, en días de quincena y en días donde no hay quincena, en días de alacena llena y en días de alacena que parece más bien un closet. Siempre está contigo. Por eso es importante conocerlo, para que todo temor tenga que irse de nuestras vidas. ¿Qué impidió que este hombre entonces tomara ese talento y lo produjese? El temor. Él dijo, tuve que, versículo 25, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes, esto es lo que es tuyo. Uno diría, pues está bien, por lo menos no se lo robó, no lo perdió. Pero el propósito de la bendición de Dios, acuérdate de Génesis capítulo 1 versículo 28, ¿es cuál? Fructificad, multiplicad, crecer, avanzar, seguir adelante en todas las áreas de tu vida.
Si el año pasado fuiste un buen padre, este año debe ser mejor. Si el año pasado fuiste un buen empresario, este año debe ser mejor. Si el año pasado fuiste un buen empleado, este año debe ser el mejor. Crece, crece. Pero el miedo muchas veces nos estanca. ¿Qué le dice el Señor a Josué cuando iba a comenzar su carrera como líder? Le dice: no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Lo primero que le advierte es: no temas, porque el temor paraliza. Número 6, ¿qué encuentro rápidamente allí? Versículo 21, 23, 28 y 29. Voy a leer el 28 y el 29. Ya el 21 y el 23 lo leímos, que es donde el Señor le dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo que encuentro en ese número 6 es que seamos fieles en lo poco. ¿Y qué? Dios nos dará lo mucho. Pero también, ¿sabes qué encuentro? Que seamos fieles en lo poco y nuestra capacidad de administrar se aumenta. Mira lo que dice el versículo 28 y 29. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El que tenía 10 talentos comenzó con una bendición de ¿cuántos talentos? 5. Y ahora, al ser fiel en eso poco, al ser diligente, al ser trabajador, al ser disciplinado, al ser buen administrador, ¿qué ocurre? Su capacidad aumenta y ya no puede administrar solamente 5. Es capaz de administrar ¿cuántos talentos? 11 talentos, ni siquiera 10. ¿Sabe? La matemática de Dios es tan distinta a la matemática del hombre, que uno creería que es capaz del doble, pero el doble, ¿cuánto es el doble de 5? 10. ¿Sabes cuánto es el doble en las matemáticas de Dios? 11. Seamos fieles. Versículo 7, perdón, número 7. Quiero por un momento en el versículo 26 que tú veas cuál es la perspectiva de ese amo. ¿Cuál era la perspectiva de ese amo respecto a ese siervo? ¿Qué dice la palabra del Señor? Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo ¿qué? Malo. Primer calificativo. ¿Era qué? Malo. Número 2. ¿Qué más? Negligente. Hay otras versiones que le dicen perezoso. Permítame tomar esos 3 calificativos. Malo, ¿qué más? Negligente, ¿qué más? Perezoso. En el versículo 30 nos da otro. ¿Cuál es? Inútil. Imagínate. Este siervo tenía las capacidades. Escúchame, voy a tratar de hacerme entender con esto. Este siervo era capaz de administrar un talento. Si Dios sabía que no era capaz, si Dios sabía, si el amo sabía que era inútil, negligente, perezoso, inútil, ¿le hubiese dado el talento? No. Todos tenemos una bendición de parte del Señor. Y ahorita le vamos a descubrir al final. A todos se nos ha dado 360 días como regalo, un nuevo año. Amén. Pero nosotros, con esa bendición, ¿qué vamos a hacer? Este hombre en todo su actuar mostró solamente negligencia, pereza, ineptitud. Era inútil, era perezoso, no hacía las cosas. Y el Señor, el amo, le dice, versículo 26:
siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Qué bondad la de este amo, ¿no le parece? Él va al mismo argumento que expresa él. El amo no le dice mentiroso, incluso, porque también le cabe mentiroso. No le dice mentiroso, si yo te di un talento, ¿cómo que no siembro? ¿Cómo que yo recojo donde no sembré? No, él dice, ok, supongamos que yo soy así de malo. Aún debiste haber producido algo por miedo a la represalia de que yo soy malo. Pero ni siquiera por eso fuiste capaz. Nosotros queremos tener un año de bendición, ser buenos administradores de este año. Y hay dos opciones: o lo hacemos confiando en la bondad y en que Dios es bueno, o como este siervo, porque Dios es malo y me va a castigar si no hago algo. Pero este siervo ni por una ni por otra. Y a veces malgastamos los días que Dios nos regala sobre la tierra. ¿Qué hemos hecho si hacemos una cuenta en estos 5 primeros días del año? Y bueno, no vamos a llorar sobre ello, pero hoy Dios nos da la bendición para construir de aquí en adelante. Amén. Número 8, y esto es lo último que creo que encontré. Si encuentras más, gloria al Señor, lo puedes compartir. Versículo 27. El mismo amo le da la solución. ¿Te das cuenta? El mismo amo le dice qué debió hacer este hombre. Le dice que debías haber dado mi dinero ¿a quién? A los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. Eso es lo que le interesa al Señor, lo que es de Él. Pero ¿qué más? Lo que se ha producido de más, los intereses. Amén. Esos intereses muestran que ese talento fue bien administrado. La solución es, si usted tiene temor, si usted tiene duda, si usted tiene pereza, le está diciendo a este hombre, pídale la ayuda a quienes saben. Y en este caso, ¿quiénes eran? Los banqueros, los que saben. Si usted está frenado en este año y siente temor por lo que vendrá, o siente negligencia, pereza, yo no sé, pídale consejo a quienes saben. Pida ayuda. Y sabe, la mejor ayuda es el Espíritu Santo de Dios también. Pídale al Espíritu Santo, quita todo temor de mi vida, quita toda pereza, quita toda negligencia, quita todo lo que me estorba para caminar confiado en este año que tú me regalas. Amén. Mire, ¿sabe por qué Dios te bendice? ¿Sabe por qué Dios bendijo a Israel? ¿Sabe por qué Dios bendijo al hombre? Porque cuando Dios da su bendición, ni siquiera el mismo diablo puede contigo. Bueno, no. Vuelvo y lo repito. Porque cuando Dios da su bendición, ni el diablo mismo puede contigo. Ay, pastor, eso me sonó a no muy bíblico. Eso me sonó muy carismático, pastor. ¿Usted de dónde sacó eso? Vaya conmigo a Números capítulo 22, versículo 6. Números capítulo 22, versículo 6. Esta es la historia, usted la puede leer en casa, de Balac, un rey pagano, hijo de Zippor, y Balaam, un profeta de Dios. Y Balac pretende que Balaam maldiga al pueblo de Dios. Y en el versículo 6, mira lo que dice. Le dice el rey perverso al profeta: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo. ¿Qué quería? Maldecir a este pueblo. Escúchame, qué tremendo que un rey pagano crea más en la bendición y en la maldición que a veces el mismo pueblo de Dios. Él no le dijo, mira, vamos a atacarlos, vamos a hacer, no, maldícelos.
maldícelos. Porque así como la bendición trae bendición, la maldición trae maldición. Yo sé que usted está diciendo, ¿qué dijo? Pero no hay otra forma de decírtelo. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Eso es lo primero que le dice el rey a Balaam. Luego viene versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam. ¿Qué le dice Dios a Balaam? No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Yo le daría un aplauso al Señor por eso. ¿Qué le dice Dios a Balaam? Reconoce y le dice, ese pueblo es bendito. No lo maldigas, porque ese pueblo es bendito. Eso es una convicción que debe quedar en nuestro corazón. Ahora vaya conmigo al capítulo 24. Pase una hoja simplemente. Versículo 10. Al final de todo este contrato, Balac le dice a Balaam, no hermano, usted no fue capaz. Mira lo que le dice, versículo 10 al versículo 13. ¿Estás ahí? Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo. Cuando dice batiendo no era así, que estaba batiendo sus manos. ¿Estaba qué? Le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Aleluya. A mí que me honre el Señor. Sí, o no. Si alguna vez te dicen, no vuelvas a la iglesia y te daré esto, y usted sigue a la iglesia, entonces no te daré nada, y que te bendiga tu Dios, usted diga amén. Me gusta más. Me gusta más. Oh. Ay, este pastor vino muy gritón. Tranquilo, tranquilo. Y Balaam le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. ¿Y qué fue lo que habló él? 3 veces que bendición. ¿Qué habló el Señor sobre su pueblo? Bendición. Cuando el enemigo quiso que lo maldijera, ¿qué habló Dios? Bendición. Aleluya. La bendición de Dios es el recurso más precioso que usted y yo tenemos. Proverbios 10:22, y ya con esto voy terminando, en serio. Usted va a decir, ay, el pastor se da garra. Cuando no tiene sino un culto, se aprovecha. La bendición de Dios es el recurso, escúchalo, más precioso que tú tienes. Proverbios capítulo 10, versículo 22, ¿qué dice? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué necesitas tú? La bendición del Señor. Tu oración no tiene que ser, Señor, dame ese carro, dame esa empresa, dame ese negocio. Si Dios quiere bendecirte de otra manera, no limites a Dios. Dios, soluciona mi casa de esta manera. Haz esto con mi matrimonio, haz esto con mi familia, haz esto con mis hijos. No, dile al Señor, Señor, bendíceme. Bendice mi casa, bendice mis hijos, bendice mis hijas. Él sabrá en su omnisciencia cómo hacerlo. Amén. Sabes, concluyendo, número 1, Dios te bendice.
Efesios capítulo 1. ¿Cuántos disfrutan la palabra del Señor? Efesios, qué bueno es cuando vamos a la palabra y ella nos habla, ¿cierto? Wow, escucha esto está tremendísimo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Y voy a leer hasta el versículo 14. Escúchame, porque aquí está una de las más grandes, si no es la más grande bendición que hemos recibido. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo, perdón, estoy en otro, ¿cierto? Ya, ahora sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales a través o en Cristo Jesús. O sea, usted ha recibido bendición de parte de Dios a través de ¿quién? De Jesucristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor. Yo no sé qué más bendición quiere usted. Ha sido llamado hijo. Te ha dado Dios sabiduría, te ha dado Dios inteligencia, ha perdonado tus pecados, te ha dado el Espíritu Santo, te ha dado su palabra. Ay, pastor, unos milloncitos no estarían de... ¿Sabe? A veces somos tan cortos. Confía en el Señor. Número 2, lo que debemos hacer es fructificar. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que administremos bien este año. Amén. Que no seamos temerosos. El temor viene de no confiar en Él, de no conocerlo a Él. Que no seamos negligentes, que no seamos perezosos. Que trabajemos, que administremos estos 360 días que el Señor nos da, y administremos en áreas como nuestra relación personal con el Señor, como la familia, áreas como el trabajo, como la empresa, el negocio, áreas como el ministerio, la economía, las amistades, los pasatiempos, el descanso. Administremos áreas como los sueños, los planes, las metas. No dejes que el temor y la ansiedad, la pereza o la negligencia te impidan tener un año fructífero. Y que al final tú puedas escuchar: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén.
Aleluya. Ponte de pie.